Tal y como se había informado, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia ha iniciado con una conferencia de prensa en relación acerca del traslado de los menores de la comunidad Lev Tajor. Nos enlazamos hacia el Palacio de la Cultura. Muy buenas tardes a todas y a todos. El motivo de la presente convocatoria a esta conferencia de prensa es para darles a conocer sobre aspectos relevantes del caso Lev Tajor. Como ustedes pueden apreciar, es un caso de suma importancia tanto para la Procuraduría General de la Nación como para la Secretaría de Bienestar Social y el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, y con la observación y el acompañamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos y demás entidades que conforme a sus mandatos les corresponde su participación. También pueden apreciar ustedes que el caso Lev Tajor es un caso sobre el cumplimiento de la ley. Es un caso en el que debemos ser enfáticos al manifestar que el cumplimiento de la ley no se negocia. Todos los habitantes del territorio nacional están obligados a cumplir las leyes vigentes en la República de Guatemala. ¿De qué se trata el caso? En el caso Lev Tajor se busca la restitución de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, derechos fundamentales que se encuentran amenazados o vulnerados, a través de un proceso de protección dirigido por la Procuraduría General de la Nación y los jueces de niñez y adolescencia. El objeto de estos procesos es la restitución de los derechos que en el proceso resulten probados que han sido amenazados o violados o vulnerados. Es un caso complejo porque Guatemala por primera vez en su historia reciente se enfrenta a una organización con características claras que la definen y la describen como una secta. Es una secta por la caracterización que a lo largo de la investigación que hemos ido avanzando desde la Procuraduría General de la Nación al trabajar el caso, hemos logrado identificar. La propia comunidad judía de Guatemala ha manifestado que incluso en otros países como Israel, esta secta Lev Tajor ha sido calificada judicialmente como un culto peligroso cuyos líderes incluso han sido condenados por secuestro y explotación sexual infantil. Los antecedentes recientes y que nos ocupan para el presente caso, es un caso, bueno, la presencia de la comunidad se remonta a los primeros años del decenio anterior, aproximadamente 2012-2014. Pero los antecedentes más próximos del caso lo constituyen las 17 denuncias sobre posibles vulneraciones a derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Importante acotar que se trata de denuncias de posible amenaza o vulneración de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Estas denuncias dan cuenta sobre actos dentro de la secta, dentro del territorio que ellos ocupan, recientemente ubicados en el kilómetro 94, en el municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa. Y las denuncias dan cuenta sobre actos que vulneran los derechos humanos, de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, y específicamente derechos que cito a continuación: la integridad física, el derecho a la integridad física, mental y psicológica, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la familia, el derecho a la educación, casos de matrimonios o uniones forzadas, incluso entre adolescentes, y lo más grave, embarazos de adolescentes y niñas. Recientes intentos de constataciones por la Procuraduría General de la Nación se resumen en reiteradas oportunidades, incluso para ponerles
una línea del tiempo. Antes del 20 de diciembre de 2024, esta fecha es un hito importante para el manejo del caso. Se tuvieron intentos de hacer constataciones para verificar el estado de derechos y todo el sistema de protección que el Estado de Guatemala está obligado a garantizar en favor de las niñas, niños y adolescentes. Y estos intentos de constataciones tuvieron lugar por lo menos el 18 de julio de 2024, el 20 de agosto, el 21 de agosto, el 8 de octubre, el 8 de noviembre, el 12 de noviembre de 2024. Como ustedes pueden apreciar, son reiterados los intentos de hacer esta constatación sobre y verificar la amenaza o la vulneración de derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes que han sido criados y de alguna manera obligados a permanecer dentro de esta secta. Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación tuvo a bien citar a los supuestos padres de las niñas, niños y adolescentes del EFTA, sin que a la fecha hayan sido atendidas estas citaciones. De manera que, de acuerdo con la ley, de acuerdo con el mandato institucional que tiene Procuraduría General de la Nación, al efectuar estas citaciones a los supuestos padres, se buscaba precisamente avanzar en la constatación sobre la posible vulneración a este derecho fundamental, que es el derecho a la identidad. Los supuestos padres no atendieron estas citaciones. Otras actuaciones que se dieron antes del 20 de diciembre también incluyen exhibiciones personales planteadas en favor de las niñas, niños y adolescentes del EFTAJO. Por mencionar 4 fechas durante el año recién pasado, nuevamente el 18 de julio, 20 de agosto, 21 de agosto, 15 de noviembre. Incluso se participó en más de 10 exhibiciones personales debido a una serie de impugnaciones, y voy a hablar en lenguaje jurídico, curso de queja y recusaciones presentadas. Todos estos antecedentes sirven para regresar al hito fundamental en este caso, y este hito es el allanamiento que ocurrió el 20 de diciembre de 2024. El allanamiento ocurrido el 20 de diciembre de 2024 surgió como consecuencia de la denuncia que se recibió en la Procuraduría General de la Nación sobre la posible vulneración de derechos fundamentales de 4 adolescentes. A partir de la recepción de estas denuncias y de la actuación del equipo de la Procuraduría General de la Nación, los 4 adolescentes fueron presentados, en el caso, ante el modelo de atención integral de la niñez y la adolescencia, el MAINA, y en MAINA se recibió la denuncia y el Ministerio Público entonces en el ejercicio de la función constitucional que le corresponde, pues avanzó con la investigación. Fue clave los peritajes y los informes del INACIF, en el que indudablemente se concluyó sobre agresiones sexuales en contra de por lo menos uno de los adolescentes. Un caso grave y que inmediatamente se empezó a planificar sobre la siguiente actuación. Esto ocurrió a principios del mes de noviembre del año 2024. A partir de que se plantea esta denuncia por la Procuraduría General de la Nación al presentarlo ante el MAINA, el Ministerio Público organizó y coordinó interinstitucionalmente el allanamiento que ocurrió el 20 de diciembre. Participaron más de 600 personas en esta diligencia y dentro de ellos, de estas personas, por supuesto, el equipo de la Procuraduría General de la Nación, especializado, un equipo multidisciplinario conformado por psicólogas y psicólogos, trabajadoras sociales, abogadas y abogados, investigadores
expertos en criminología y por supuesto todo el cuerpo auxiliar de soporte correspondiente y el monitoreo permanente en su acompañamiento por la jefa de la Procuraduría de la Niñez en una labor excepcional, es la licenciada Lucrecia Prera y su equipo. También yo como procurador al tanto y pendiente de lo que ocurrió el 20 de diciembre. Durante el allanamiento, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, se le dio intervención a la Procuraduría General de la Nación para verificar el estado in situ de las niñas, niños y adolescentes. Y en ese momento, el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la Nación determinó que era necesario efectuar un rescate inmediato y con la ayuda de todos los elementos presentes, los más de 600, dentro de los cuales también quiero destacar la presencia de la Policía Nacional Civil, cuya cooperación fue crucial, fue fundamental, atendiendo absolutamente todos los protocolos que se tienen institucionalmente para el manejo de un caso tan sensible. De manera que el 20 de diciembre a las 7 horas con 30 minutos en la mañana dio inicio el rescate. En ese momento el estimado que hizo la Procuraduría General de la Nación, estimado de niñas, niños y adolescentes, que se presumía su minoría de edad, fue un número aproximado de 160 personas, 160 niñas, niños y adolescentes. Se les dio ingreso a las unidades de transporte de la Procuraduría General de la Nación y fueron trasladadas a la sede central ubicada en la 15 Avenida 9-69, zona 13, ustedes conocen la sede, con el objeto de tener la primera actuación respecto a este proceso, y es determinar a través de entrevistas inmediatas en este equipo multidisciplinario cuál iba a ser la ruta para tratar este tipo de denuncias y de casos en el que nos enfrentábamos. Se concluyó que había que ponernos a disposición del juez competente y en horas de la noche, aproximadamente a las 21 a 22 horas, 10 de la noche, fueron trasladados al juzgado de paz con competencia específica y en ese momento inició toda la secuencia de la activación del proceso de protección. Inicialmente fue un proceso, y es así, es un proceso colectivo, es un proceso único, en donde se da inicio y la medida fundamental que se da es una medida de abrigo temporal. La medida de abrigo temporal ordenada por el juez correspondiente indicó que debía dársele ingreso y protección para ser ubicados en el albergue Casa Nuestras Raíces, ubicado en la Avenida Elena, en zona 3 de la ciudad de Guatemala. Importante recalcar y reiterar una vez más el profundo agradecimiento institucional y personal a la comunidad judía de Guatemala, que en todo momento prestó su apoyo, en especial respecto de la dieta kosher, es una dieta con pertinencia cultural y pertinencia respecto de las creencias que esta secta indicó que tenía, y entonces la comunidad judía de Guatemala apoyó abiertamente en esto y en otra serie de actuaciones, y entonces es justo reiterar ese profundo agradecimiento. Alimentos kosher, mantas, almohadas, y las mantas no son mantas cualquiera, tenían que ser de acuerdo con los requerimientos de los miembros de la secta, mantas orgánicas, selladas, que tenían que ser destapadas, nuevas, por una persona, un miembro hombre de la secta. Así se hizo, y pues reiterar que la comunidad judía de Guatemala ha afirmado categóricamente que las prácticas del Lev Tahor no constituyen judaísmo. También cabe destacar el interés y apoyo de otros estados, porque podrían tener dentro de la secta ciudadanos de países como Canadá, Estados Unidos e Israel.
Al momento en el que se dio ingreso y las cifras estimadas, ya lo tratará el señor secretario de Bienestar Social, el doctor Marvin Rabanales, él hablará de cifras, pero inicialmente se hablaba de 160 niñas, niños y adolescentes. Hoy tenemos certeza del número exacto que son. Ese dato lo va a proporcionar el doctor Rabanales. Quisiera quedarme ahí y darle paso al doctor Rabanales para que él se refiera en concreto a la medida de abrigo temporal y a todo lo que ocurrió respecto del abrigo temporal a partir del 21 de diciembre de 2024, para luego hacer un cierre respecto de qué es lo que sigue. Así es que dejo el podio al doctor Rabanales. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por atender a esta importante conferencia a la prensa en donde vamos a informar sobre los resultados de una actividad que nos permite que nos permite dar cuenta de cómo la institucionalidad del Estado, de manera coordinada, pudo realizar un trabajo que con enfoque de derecho, en pos de garantizar la vida, la integridad de los niños, niñas y adolescentes abrigados en la Casa Nuestras Raíces, pudo hacerse realidad. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República es parte del sistema o del subsistema de protección de niñez y adolescencia. Este subsistema judicial involucra a 3 actores fundamentales: los jueces de niñez y adolescencia, la Procuraduría de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. La Procuraduría le corresponde investigar los casos. A la Secretaría le toca abrigar como una medida de última ratio a los niños y niñas. Y a los jueces les toca, con base a la investigación, fundamentado en informes, con la asistencia de equipos multidisciplinarios, determinar en casos concretos si hay una amenaza o violación a derechos y la forma, la medida para restituir el derecho vulnerado. La Secretaría, que abriga, y en este caso, por orden de juez, abrigó a un número significativo de miembros de la secta Lectaor, también permitió, por disposición judicial, la convivencia de adultos, entre comillas, madres, y digo esto porque hasta el día de hoy ninguna de ellas ha podido acreditar su vinculación filial dentro del albergue. También se nos obligaba, y no solo porque es imperio de una norma proveniente de una disposición judicial, sino porque es parte de nuestro mandato, dar alimentación, educación, intervención psicosocial y en su momento brindar informes para nutrir al juez al momento de tomar decisiones. Es decir, el proceder de la Secretaría de Bienestar Social
se enmarca dentro de lo que establece su normativa interna, las disposiciones ordinarias, particularmente en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el bloque de constitucionalidad donde encontramos no solo nuestra Carta Magna, sino que también la Convención sobre los Derechos del Niño y las disposiciones de jueces competentes. En ese marco, entonces, es que nosotros, junto con Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional Civil, diseñamos una estrategia para separar a las mayores de edad de los niños, niñas y adolescentes que estaban en el albergue Casa de Nuestras Raíces. Poder revisar las habitaciones en las que estaban abrigadas y abrigados, y a la policía extender el perímetro para que no se acercaran los miembros de la secta que desde el exterior incitaban y generaban inestabilidad dentro del albergue. Se diseñó un plan, se realizaron diversas reuniones de planificación y finalmente se logró cumplir con los propósitos y afortunadamente no lamentamos ningún hecho que haya puesto en riesgo la vida o la integridad de los niños, niñas y adolescentes de la secta abrigados. Logramos finalmente poder tener mayor certeza en cuanto al número de los que por orden de juez tenemos bajo nuestra responsabilidad. El primer objetivo, que las adultas ya no estuvieran dentro, 50 adultas en total, están ahora en el exterior. De 0 a 5 años aproximadamente, porque todavía no podemos precisar la edad con detenimiento, tenemos a 90. Se trasladó a una adolescente de 12 años con padecimientos psiquiátricos. Se trasladaron a 9 adolescentes varones entre 13 y 17 años. Se resguardaron a 26 niñas entre 5 y 17 y a 20 niños entre 5 y 12. Esta perfilación etaria, genérica y también con pertinencia en temas de enfoque de salud, nos va a permitir cumplir con nuestro mandato, y es no solo dar abrigo, albergue, sino que una alimentación con pertinencia cultural y religiosa. Poder apoyar procesos de fortalecimiento nutricional, poder ofrecer y garantizar servicios médicos, recuperación, poder iniciar procesos educativos también con pertinencia y enfoque cultural, y por sobre todo, hacer que se cumplan las disposiciones normativas de la Secretaría en cuanto a el modelo de atención residencial. Tenemos más de 20 residencias dentro de la Subsecretaría de Protección, más de 1000 niños, niñas y adolescentes que hoy están siendo protegidos porque han sido amenazados o violados a sus derechos en sus diferentes modalidades. Pero los niños y niñas y adolescentes de la secta Lectaor, por las características que ustedes conocen y que no vamos a redundar, pues presentaban múltiples complicaciones y retos y desafíos que ahora podemos comenzar a abordar de manera eficiente y eficaz, porque tenemos ya una división, una perfilación, ya no tenemos adultas, y esto nos va a permitir ir hacia adelante. ¿Qué queremos como Secretaría? Queremos ser parte de la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la secta,
desde ahora, ofreciendo, garantizando su vida, su integridad, su desarrollo psicosocial, ser muy respetuosos de su cosmoespiritualidad, de su forma de ver el mundo, pero por sobre todo procurar que haya un irrestricto respeto a las leyes de Guatemala, porque nadie es superior a nuestra legislación. Procedimos fundamentando el actuar en el principio rector de los derechos de la niñez, que es el interés superior. La consideración primordial de esta acción conjunta, coordinada, fue preservar precisamente la integridad de la vida como algo superior dentro del ordenamiento y dentro de las respuestas que el Estado debe de dar. Se tuvieron que tomar medidas drásticas porque cuando existan amenazas ciertas, determinadas, sólidas y firmes a vulnerar derechos, el Estado debe, de manera célere, intervenir. No puede permanecer omiso ante esas amenazas o violaciones a derechos, las cuales ya fueron abundantemente expuestas por el señor procurador. De esa cuenta, ahora nos toca, desde los diferentes esquemas residenciales en donde se encuentran ahora abrigados, consolidar nuestro trabajo y ser parte proactiva de la respuesta que el sistema judicial de protección le brinde a cada uno de estos niños